Hoy tocaremos otra vez una de las semillas del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Y como siempre, comenzaremos dando el significado y etimología de esta palabra en el español. Según el diccionario de la Real Academia Española, paciencia es un sustantivo que habla de la capacidad que tiene el sujeto de padecer o soportar algo sin alterarse, hacer cosas pesadas o minuciosas. Es la facultad de saber esperar cuando se desea mucho algo. También es la lentitud con que se hacen las cosas. Paciencia proviene del latín patientia, que a su vez se deriva del verbo latín patior o pati, que quiere decir sufrir, padecer, soportar. En otras palabras, paciencia es la virtud que una persona o un sujeto tiene de sufrir en silencio. Pero tiene que ser ejercitada para poder llegar al punto que imitamos a Cristo. De otra manera, sería una paciencia impaciente. Esa que nosotros conocemos como quiero paciencia, pero la quiero ya. Eso en realidad no es tener paciencia. Cuando tomamos un tiempo para observar que algunas cosas pueden esperar sin producir sufrimiento y aprender a saborear el placer de la espera. De ahí se deriva la palabra paciente, de esa persona que está enferma que necesita desarrollar la paciencia para poder soportar la espera de su mejoría, que puede ser muy larga o corta. El adjetivo griego patos, que es una apelación emocional para provocar en otros respuestas emocionales como de lástima o simpatía o pena, también se relaciona con lo patético. San Agustín dijo que la paciencia es la compañera de la sabiduría. La paciencia nos protege muchas veces de las obras de la carne. Nos permite atravesar situaciones adversas sin derrumbarnos. La palabra paciencia tiene dos raíces, paz y ciencia, y la podemos poner como una fórmula matemática. Paz más ciencia igual a paciencia, donde la ciencia es el conocimiento de algo. Y por el solo hecho de tener el conocimiento, ya nos da paz, porque sabemos que si podemos o no confiar. Y como consecuencia, podemos enfocarnos. En cambio, cuando no tenemos el conocimiento de un hecho, aparece la desconfianza que produce inquietud, afán, preocupación y dudas, pero no así la paz. Y acerca de esos afanes y preocupaciones, la Escritura tiene bastante que decirnos. Nos aconseja que por nada estemos afanosos, ya que el afán es pecado, porque es el resultado de la falta de fe hacia Dios. La palabra afanoso o afán está mencionada 19 veces en el Nuevo Testamento, y todas se refieren a la preocupación o inquietud. Filipenses nos dice que cuando nos sintamos afanados o ansiosos por algo, y vemos que estamos perdiendo el control y estamos comenzando a sentirnos impacientes, debemos ir inmediatamente al Padre y exponerle nuestras preocupaciones, que Él nos dará. ¿Qué será lo que Él nos dará? Pues, ¿qué cree usted? Nos dará la paz de Dios. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por eso es que la paciencia es una virtud que es de parte del fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, un día Jesús nos dijo, vengo pronto. Por el conocimiento que tenemos acerca de Jesús, podemos confiar en que Él cumplirá esa promesa. Ese conocimiento de saber quién es Jesús causa en nosotros paz, y podemos esperar pacientemente que ese momento llegue, porque sabemos que el que promete que viene pronto lo cumplirá, aunque tengamos que esperar por un largo periodo de tiempo. Otro ejemplo que tenemos acerca de la ecuación de paz más ciencia igual paciencia es la razón por la que a nuestro padre Abraham se le llama el padre de la fe, y esa fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque creyó primeramente en Yahweh. Y era Yahweh quien ahora le estaba haciendo una promesa. Y en realidad no importaba qué promesa Yahweh le hiciera. Él solo sabía y tenía la certeza que cualquier cosa que Yahweh le dijera, le iba a creer.
Así que aquí lo más importante es creer en que Dios cumplirá todo lo que su palabra dice y no en sí en la promesa. Y el mejor ejemplo que tenemos en el cumplimiento de la ecuación paz más ciencia igual paciencia es cuando vimos la actitud que Jesús tuvo cuando nos demostró que cuando sabemos el final del túnel o del camino, con fe y esperanza y lo aceptamos y lo creemos, vale la pena sufrir cualquier oprobio o cualquier humillación en silencio y esperar pacientemente la recompensa que obtendremos al final de ese túnel. Leamos Hebreos 12 del 1 al 5. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía, en vuestra lucha contra el pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Paciencia en el griego es macrotumia, que quiere decir paciencia, ánimo, longanimidad y sufrido. Pongamos atención a estos significados. Viene de la raíz macros, que significa largo, y de timos, que significa pasión, ira, es decir, que la paciencia es la emoción o sentimiento aguantada por un periodo de tiempo largo, antes de ser manifiesta. Y esta es la clase de paciencia que viene del Espíritu de Dios. La primera vez que la palabra paciencia es mencionada en el Nuevo Testamento es en Romanos 2:4. Pero vamos a leer Romanos 2 del 1 al 4. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, y haces lo mismo, ¿crees que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Cuando no tenemos paciencia y actuamos bajo la ira y dolor, es porque nos hemos sentado a meditar y analizar el comportamiento que esta persona practicó contra nosotros. Y sacamos la conclusión que lo que ella hizo es malo. Y eso sucede por haber alimentado ese pensamiento bajo las emociones y los sentimientos. Y es por eso que en Filipenses 4:8 nos dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Y esa acción en el griego se dice krinó, y como consecuencia decidimos vengarnos, tomar juicio en nuestras manos contra ella. Es decir, nos convertimos en jueces, porque solo los jueces son los que tienen derecho y autoridad de decidir y de condenar quién o quién no es culpable. Y como nosotros no tenemos esa clase de autoridad en el reino de los cielos, lo que estamos haciendo es causando que esa misma condena sea aplicada a nosotros cuando cometamos ese mismo error o comportamiento. Además, el texto continúa diciéndonos que al nosotros establecer el juicio, estamos ignorando el hecho que la manifestación de la esencia de Dios, que es dada a través del fruto del Espíritu Santo, donde su bondad, su tolerancia y su paciencia son abundantes para hacernos reaccionar y hacernos llegar al arrepentimiento de nuestros actos reprobables. Por eso es mejor orar al Padre y pedirle que cause en nosotros el perdonar a esa persona que nos hizo daño, que tomar acción por nuestras propias manos. Y es por eso que Proverbios nos dice que tomemos un respiro antes de airarnos, para no convertirnos en personas necias. Leamos Proverbios 14:29.
El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y en Romanos 12:19 nos aconseja lo siguiente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Me llama la atención la palabra tolerancia, que en el griego es anoché, que es retrasar y su raíz es anexomai, que nos dice que la paciencia de Dios es buena y perseverante, y por eso retrasa su juicio contra nuestros pecados o errores. Siempre nos está dando oportunidades de llegar al arrepentimiento y al perdón. Y esta expresión solo aparece en el Nuevo Testamento 2 veces. Y sorprendentemente, esta misma tolerancia está unida a la misericordia de Dios, de manera que es su bondad y su misericordia que lo lleva a tener esa larga paciencia para con nosotros. Vayamos un momento al segundo texto donde se menciona esta palabra de tolerancia, para que veamos lo importante que es dar este fruto. Romanos 3, 24, 26 que leo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Cuando entendemos todo esto, es hermosísimo, porque nos debe inspirar a ser pacientes con todos, hasta con nosotros mismos, reconociendo que en la abundancia de la bondad, el amor y la misericordia y la paciencia del Padre, nos ayuda a ser aceptos mediante la sangre de Jesucristo, que derramó para que hoy nosotros podamos exclamar, Abba Padre, y seamos justificados. Segunda de Pedro 3:9 dice, El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo que quiere decir que no es que Dios se demora en cumplir su promesa, no, lo que hace es que se mueve muy lentamente. ¿Cómo es el significado en español de la palabra paciencia? Para hacer su juicio, es decir, Él es muy paciente para con nosotros, porque no quiere que perezcamos. Además, Él sabe que nosotros necesitamos de mucho tiempo para poder aprender a reconocer que estamos equivocados y a rendirnos, hasta alcanzar el arrepentimiento. Ahora bien, este pensamiento me lleva a otro punto, y es el del significado de longanimidad, que está íntimamente ligado con el tiempo de Dios. Curiosamente, cuando leemos a Gálatas 5:22, donde dice que el fruto del amor es paciencia, me llamó la atención. Vemos que para amor se refiere al amor ágape, o el amor que viene de Dios. Y para paciencia se usa la misma palabra macrotumia, que se deriva de macrotumeo, que quiere decir longanimidad, que soporta o espera por un periodo largo. A eso le llama paciencia. Entonces, me doy cuenta que tiene todo el sentido del mundo, puesto que para tener esa larga paciencia necesitamos tomar un tiempo largo para meditar en Dios y poner en sus manos esos sentimientos que nos están enloqueciendo, para que nos ayude a controlar nuestras emociones o reacciones, como yo digo, respirando hondamente, sostener ese aire por unos segundos y luego exhalarlos todo hasta que salga todo y volver a repetirlo todas las veces que podamos hasta calmar la ira que produce el que nos hayan herido o hecho sufrir, los deseos de vengarnos que produce la falta de tener paciencia. Y cuando logramos que cada vez que nos hieran o vivamos una experiencia que nos cause sufrimiento, tomarnos ese largo rato, ese largo tiempo de meditar antes de reaccionar, entonces estamos practicando el amor ágape, que es el amor sufrido, el que todo lo soporta, sin quejas, como lo describe 1 Corintios 13 que leo. El amor es paciente, es decir, en el amor hay espacio para dar lugar al tiempo eterno o divino, para perdonar
y arrepentirnos de cualquier cosa indebida que hagamos delante de los ojos de Dios y de los hombres. Dice que también es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice que el amor nunca deja de ser, pero hay dones y profecías que se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, también se acabarán. Porque en parte conocemos y en otra parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto y lo incompleto, se acabará. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante en este momento que nosotros vivimos en la tierra, de practicar, es el amor. Y cuando practicamos ese amor sufrido, practicamos todo lo que acabo de mencionar, que se relaciona con el tiempo de Dios. De manera que ese amor es el que causa la capacidad de practicar esa paciencia por un periodo de tiempo largo. Aunque ese tiempo nos parezca eterno, en realidad no lo es. Lo único que necesitaremos en la eternidad será el amor, y ese es el que debemos vivir y perfeccionarnos día a día. Tenemos mucho tiempo para hacerlo. Si somos perseverantes y diligentes en eso, créeme, lo lograremos, poco a poco. La perfección de ese amor llegará el día que nos encontremos con el Señor. La perfección de nosotros ahora en la tierra es perseverar diligentemente día a día en practicar ese amor. El tiempo de Dios no tiene límites, pero el tiempo humano o el que está debajo de los cielos sí que lo tiene, tal y como lo dice Eclesiastés 3 del 1 al 8 que leo. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y tiempo de paz. El ser humano por naturaleza no es paciente, y lo contrario a paciente es ser impaciente, afanoso, desubicado, turbado, preocupado, falta de tolerancia, intransigencia, hasta llevarnos a la ira incontrolable. Y todo esto es causada por la falta de conocimiento de los factores que nos quita la paz. Muchas veces es más positivo tener paciencia que ser talentoso, ya que el fruto de la paciencia nos lleva a muchas actitudes positivas y agradables a los ojos de Dios y nos lleva a la perfección. ¿Por qué no? A desarrollar aptitudes, precisamente por ser pacientes, para poder repetir y repetir y repetir todas las veces que sea necesario practicar algo que no podemos lograr hacerlo, pero que con tanta repetición nos ha permitido lograrlo. Y para eso se requiere de mucha paciencia. La paciencia nos permite enfocarnos con claridad en nuestros objetivos para no caer en desesperación. Veremos que la paciencia está íntimamente ligada con la tolerancia y la perseverancia, que en el griego es upamoné, que precisamente significa eso, paciencia, tolerancia y perseverancia, y viene de upameno, que significa constancia. Vemos un ejemplo escritural, Romanos 5 del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí vemos la fórmula de la paciencia, paz más conocimiento o ciencia, y ahora le agregamos la fe en Jesucristo que nos justifica. Y Romanos 5 del 3 al 5 dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones,
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermoso cómo las Escrituras nos va llevando así poco a poco sacar una conclusión y tener una visión más clara sobre el fruto del Espíritu Santo, más real, más que se pueda hacer. Porque ahora, además de la fe, la paz, el sufrimiento y la paciencia, se va uniendo ahora la tolerancia y la perseverancia. Y la versión LBLA nos los describe en el verso 4 de la siguiente manera. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Nos da una visión un poco más entendible porque dice que son las pruebas las que nos entrenan y por eso es que tenemos que regocijarnos en ellas siempre. Porque la prueba es la que produce en nosotros el carácter de Jesucristo. Las pruebas son las que nos dan el aguante de esperar pacientemente, pero con contentamiento y no con quejabanzas. Y nuestra meta final es formar el carácter de Jesucristo en nosotros, porque Él es quien nos va a justificar delante del Padre. Romanos 8:35 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a dar cuenta que el autor de esta carta nos quiere mostrar cómo ya ellos obtuvieron el carácter de Jesucristo formado en ellos, por causa de todos los sufrimientos y padecimientos, y sin quejas y con paciencia. 2 de Corintios 6, del 1 al 10. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y con esto terminamos nuestra meditación acerca de la paciencia. No olviden que nadie le lea las Escrituras. Escudriñe, léalas usted mismo, que nadie le cuente. Solo se las confirme. Bendiciones. Shalom. Shalom.